Si te gusta este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido interesante y emocionante. Nunca imaginé que mi vida se volvería tan complicada. Mi nombre es Daniel y soy un estudiante universitario que trabaja en mi tesis. Ha sido un proceso difícil lleno de largas noches y días estresantes, pero no sabía que el verdadero desafío no sería mi trabajo académico, sino una situación inesperada en casa. Todo comenzó un viernes por la noche, después de haber estado trabajando hasta altas horas de la noche toda la semana, tratando de avanzar en mi tesis. Cuando me arrastré a casa, estaba exhausto y la casa estaba tranquila. Cuando entré, un suave resplandor de la luz de la cocina se derramaba en el pasillo. Daniel, ¿eres tú? Jessica, mi madrastra, gritó. Respondí desde la cocina. Sí, soy yo. Mi voz era áspera por el cansancio. Caminé penosamente hacia la cocina para encontrar a Victoria, en la estufa revolviendo algo que olía delicioso. Mi padre Jan estaba sentado a la mesa leyendo el periódico. «Te ves derrotado», dijo mirándome por encima de sus gafas de leer. Asentí con la cabeza pasándome una mano por mi cabello despeinado. Esta tesis me está pateando el trasero. Victoria se apartó de la estufa con la preocupación grabada en su rostro. ¿Has estado comiendo bien? Te ves pálida, le aseguré. Aunque mi estómago eligió ese momento para gruñir fuerte. Victoria rió suavemente. Siéntate. La cena está casi lista. Negué con la cabeza. Gracias, pero creo que me voy a la cama. Estoy completamente agotada. ¿Estás segura? Preguntó Victoria con el ceño fruncido. ¿De verdad deberías comer algo? Estoy segura, dije ya saliendo de la cocina. Solo necesito dormir bien. Buenas noches, chicos. Los oí a ambos gritar. Buenas noches. Mientras subía las escaleras a mi habitación, tan pronto como mi cabeza tocó la almohada, me quedé dormida como una luz. No estoy segura de cuánto tiempo dormí, antes de ser vagamente consciente de una presencia en mi habitación. En mi estado de medio sueño, supuse que era solo un sueño, pero luego sentí un suave toque en mi mano y mi cerebro nublado luchó por dar sentido a lo que estaba sucediendo. Sentí que mi camisa se levantaba ligeramente y algo frío tocó mi piel. Fue un shock tal que mi cuerpo reaccioné instintivamente. Los músculos se tensaron, pero estaba tan cansada y tan desesperada por dormir que no podía abrir los ojos ni moverme. ¿Qué pasó después? Es algo que todavía estoy intentando el proceso. Sentí una mano acariciándome suavemente, de una manera que definitivamente no era apropiada para un miembro de la familia. Mi cuerpo respondió incluso cuando mi mente se tambaleaba en confusión y conmoción. Quería hablar para preguntar qué estaba pasando, pero mi agotamiento me mantuvo paralizada. Una parte de mí se preguntó si esto era solo un sueño extraño y vívido, pero se sentía demasiado real, demasiado intenso para ser solo un producto de mi imaginación. El toque continuó volviéndose más íntimo. Sentí una mezcla de pánico y, para mi vergüenza, mi cuerpo me estaba traicionando respondiendo a las suaves caricias, incluso mientras mi mente gritaba que esto estaba mal. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, cuando estaba a punto de obligarme a despertar para enfrentar lo que estaba sucediendo, se detuvo. Escuché pasos suaves que se alejaban y luego, en silencio, me quedé allí, con el corazón latiendo y mi mente acelerada. ¿Qué acababa de suceder? ¿Quién había estado en mi habitación? Quería levantarme para investigar, pero mi cuerpo todavía estaba pesado por el cansancio. Antes de darme cuenta, había vuelto a caer en un sueño profundo cuando me desperté a la mañana siguiente. Los eventos de la noche se sintieron como un sueño lejano y brumoso. ¿Realmente sucedió o mi mente estresada y sobrecargada de trabajo había conjurado alguna fantasía extraña? Bajé las escaleras a trompicones, todavía aturdido y confundido. El olor a café y tocino me guió a la cocina donde encontré a Victoria ocupada en la cocina. «Buenos días, dormilona», dijo. «Debes haber necesitado mucho ese descanso. ¿Cómo te sientes?» Me quedé mirándola, buscando alguna indicación de que algo hubiera cambiado entre nosotros, pero parecía perfectamente normal, tarareando mientras daba vueltas a los panqueques en la plancha. «Estoy bien», dije lentamente.
¿Dónde está papá? Oh, tenía una reunión temprano con un cliente, respondió Victoria, deslizando un plato de comida frente a mí. Come, necesitas fuerza para todo eso. Estudiando. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Victoria se movía apresuradamente por la cocina, charlando sobre sus planes para el día, pero apenas la oí. Mi mente estaba atrapada en los eventos de la noche anterior. ¿Había sucedido realmente? Y si así ¿fue Victoria quien entró en mi habitación? No pude preguntarme. ¿Qué pasaría si todo hubiera sido un sueño? La idea de acusar a mi madrastra de algo tan inapropiado me revolvió el estómago, así que no dije nada. Terminé mi desayuno, le di las gracias a Jessica y volví a mi habitación para trabajar en mi tesis. Pero mientras yo, sentado en mi escritorio mirando la pantalla de mi portátil, no podía concentrarme. El recuerdo de esos toques, reales o imaginarios, seguía invadiendo mis pensamientos. Pasé los siguientes días en una niebla, tratando de equilibrar mi trabajo de tesis con las emociones confusas que se arremolinaban en mi interior cada vez que veía a Jessica. Sentía una mezcla de vergüenza, curiosidad y culpa. Ella, por otro lado, actuaba con total normalidad, como si nada hubiera pasado. No fue hasta el viernes siguiente que las cosas salieron adelante. Salí temprano de clase y corrí a casa para trabajar en la defensa de mi tesis, que estaba programada para el día siguiente. Estaba tan concentrado en mi trabajo que no escuché a Victoria entrar en mi habitación. Daniel, su voz me sobresaltó. Lo siento, no quise asustarte. Te traje algunos bocadillos. Has estado trabajando muy duro. Me giré para mirarla. Mi corazón latía con fuerza. Estaba allí de pie con un plato de galletas en la mano, sonriéndome como siempre, pero algo en sus ojos parecía diferente. ¿O solo lo estaba imaginando? Gracias, logré decir tomando el plato. De ella, en vez de irse, Victoria se sentó en el borde de mi cama. ¿Cómo va la tesis? Está bien, dije luchando por mantener la calma. Solo estoy muy preocupada por la defensa mañana. El rostro de Victoria se suavizó con compasión. Oh, cariño, lo vas a hacer, genial. Has trabajado tan duro antes. Sabía lo que estaba pasando, se había acercado. Su mano descansaba sobre mi hombro. El toque me envió una sacudida, recordándome esa noche. No pude soportarlo más, Jessica, dije, mi voz temblando esa noche de la semana pasada. ¿Era eso? Estabas en mi habitación. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, vi el cambio en su rostro. La sonrisa amistosa vaciló, reemplazada por una mirada de sorpresa y luego de culpa. Daniel, ella comenzó. Su voz era apenas más alta que un susurro. No sé qué decir, y en ese momento supe que no había sido un sueño. Realmente había sucedido. Mi madrastra había entrado en mi habitación esa noche y me había tocado de una manera que cruzó todos los límites. Una pequeña parte vergonzosa de mí. Dije, tengo curiosidad. Deberíamos hablar de esto. Victoria. Finalmente dijo algo para romper el silencio. Asentí con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Lo haremos, pero no ahora. Tu padre llegará pronto a casa y necesitas concentrarte en la defensa de tu tesis. ¿Podemos hablar después de tu defensa? Quería protestar y exigir respuestas ahora, pero ella tenía razón. No podía permitirme distraerme cuando todo mi futuro académico estaba en juego. De acuerdo, acepté a regañadientes. Mañana Victoria se puso de pie alisándose la falda. Me disculpo, Daniel. Nunca quise que esto pasara. Te lo explicaré. Todo mañana lo prometo. Salió de mi habitación y volví a mi computadora. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo se suponía que debía concentrarme en mi tesis ahora? ¿Cómo se suponía que debía enfrentar a mi padre en la cena? Sabiendo lo que sabía, tenía que intentarlo. Había trabajado duro durante demasiado tiempo como para dejar que esto me descarrilara, así que respiré hondo, aparté todos los pensamientos sobre Victoria y esa noche de mi mente, y me sumergí de nuevo en mi trabajo. No sabía que este era solo el comienzo de un viaje complicado y emotivo que pondría a prueba los límites del amor familiar y la moralidad mientras me sentaba tratando de concentrarme en teorías académicas y metodologías de investigación. No tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar mi vida.
El mañana traería respuestas, pero ¿estaría listo? ¿Sería fuerte? La mañana de la defensa de mi tesis llegó con una mezcla de anticipación y temor. Por un lado, estaba ansioso por presentar el trabajo en el que había volcado mi corazón y alma durante meses. Por otro lado, no podía quitarme la ansiedad por la conversación que me esperaba en casa. Apenas probé el desayuno que Victoria me había preparado. Mi estómago se movía en nudos por la cocina con alegría forzada, pero podía ver que estaba preocupada si tan solo supiera el caos que se gestaba bajo nuestro desayuno familiar aparentemente normal. La defensa en sí misma pasó volando mientras presentaba mi investigación, respondía preguntas y defendía mis conclusiones. Por algún milagro, pude evitar que mis problemas personales afectaran mi desempeño cuando terminó. Mi asesor me felicitó con una amplia sonrisa. Excelente trabajo, Daniel. Deberías estar orgulloso. Debería haber estado extasiado, pero todo lo que sentí fue una sensación de fatalidad inminente mientras me dirigía a casa. Victoria me estaba esperando cuando llegué sentada a la mesa de la cocina con 2 tazas de café humeante frente a ella. Levantó la vista cuando entré. Su rostro era una máscara de ansiedad y remordimiento. ¿Cómo te fue?, preguntó en voz baja. Bien, dije con voz tensa. Eso es maravilloso. Daniel, sabía que lo harías genial. ¿No podemos hacer esto?, la interrumpí. Incapaz de mantener la apariencia de normalidad por más tiempo, tenemos que hablar sobre lo que sucedió. Victoria asintió con los hombros encorvados. Tienes razón, por favor, siéntate. Tomé el asiento frente a ella, envolviendo mis manos alrededor de la taza tibia que había preparado para mí durante mucho tiempo. Ninguno de los dos habló, así que finalmente rompí el tenso silencio al preguntar por qué entraste en mi habitación esa noche. Victoria cerró los ojos y respiró hondo antes de encontrar mi mirada. No tengo una buena respuesta, Daniel. Me he estado haciendo la misma pregunta desde que sucedió, y he tratado de insistir en una explicación. Ella asintió con los dedos trazando el borde de su taza. Tienes razón. La verdad es que he estado luchando por un tiempo. Tu padre es un buen hombre, pero últimamente ha estado tan distante, siempre trabajando, que me sentía constantemente distraída, sola y poco apreciada. Escuché mis emociones, un remolino de empatía e incomodidad esa noche. Victoria continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Había bebido demasiado vino, me sentía imprudente, y creo que vi tu luz encendida. Pensé que podríamos hablar, pero cuando llegué a tu habitación, ya estabas dormido. Hizo una pausa y respiró temblorosamente. No estoy segura de lo que pasó. Me parecías tan tranquila y antes de que supiera lo que estaba haciendo. ¿Sabes qué pasó después? Me senté allí tratando de procesar sus palabras. Una parte de mí quería estar enojada y arremeter contra ella por violar mi confianza en el espacio personal, pero otra parte de mí vio el dolor en sus ojos, el remordimiento genuino en las palabras de Jessica. Lo siento mucho, Daniel. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo que hice fue inaceptable. Traicioné tu confianza y la de tu padre, y si quieres que me vaya, entenderé. La idea de que se vaya y nuestra familia se desmorone me golpeó como un puñetazo en el estómago, y a pesar de todo me di cuenta de que no quería que se fuera. No quiero que te vayas, dije lentamente, pero no sé cómo seguir adelante. ¿Cómo puedo confiar en ti? Después de esto, Victoria me miró con esperanza y miedo, con cautela en sus ojos. No lo sé, dijo, pero me gustaría intentarlo si estás dispuesta. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Hablamos durante horas, exponiendo todo sobre la mesa. Victoria compartió más sobre sus sentimientos de soledad y abandono en su matrimonio, y yo me abrí sobre mis propias inseguridades y la confusa mezcla de emociones que había despertado en mí a medida que avanzaba la tarde. Me encontré sintiendo una extraña sensación de cercanía con mi madrastra, no de la forma inapropiada de esa noche, sino de una forma que nunca antes había experimentado. ¿Qué le diremos a papá?, pregunté mientras nuestra conversación terminaba. La cara de Victoria se desvaneció. No sé, una parte de mí cree que se merece saber la verdad, pero otra parte tiene miedo de lo que significaría para nuestra familia. Ella asintió con aspecto miserable. Te amo. Padre Daniel,
A pesar de todo lo que hago al pensar en lastimarlo así, entendí muy bien su dilema. El peso de nuestro secreto se sentía como una presencia física entre nosotros. Tal vez, dije lentamente, no necesitamos contarle todo, pero deberíamos hablar con él sobre los problemas subyacentes. Tus sentimientos de abandono, la distancia entre ustedes dos. Victoria consideró esto. La esperanza parpadeaba en sus ojos. ¿Crees que sería suficiente? No lo sé, y tal vez ayudaría a prevenir que algo así volviera a suceder. Acordamos tomar las cosas día a día. Victoria trabajaría en comunicarme mejor con mi papá y yo me concentraría en terminar mi trabajo de la universidad. Ambos prometimos ser más abiertos el uno con el otro para hablar sobre cualquier sentimiento o problema que surgiera. Mientras Victoria se levantaba para comenzar a preparar la cena, hizo una pausa y me miró con una mezcla de gratitud y culpa persistente. Gracias, Daniel, por escuchar, dije. Sinceramente, no te odio. Todavía estoy procesando todo, pero no te odio. Ella asintió y me dio una sonrisa llorosa antes de girarse hacia la estufa esa noche. Mientras yacía en la cama, mi mente repetí nuestra conversación. Sentí una extraña mezcla de alivio emocional por haber aclarado la confusión persistente sobre mis propios sentimientos y una nueva comprensión de las complejidades de las relaciones adultas. Tampoco podía deshacerme de una persistente sensación de culpa al aceptar quedarme con parte de lo que era algo que no debería ser. Estas preguntas me atormentaban mientras me quedaba dormido intranquilo. Las siguientes semanas fueron una extraña danza de intentar mantener la normalidad mientras navegábamos por nuestra nueva realidad. Victoria y yo éramos hiperconscientes la una de la otra. Tenía cuidado de no estar solas juntas demasiado tiempo para mantener una distancia respetuosa. Me sumergí en mis deberes escolares, usándolos como una distracción del caos en casa. Jessica, fiel a su palabra, se esforzó por reconectar con mi padre. Un día volví a casa de clase y encontré a Victoria sola en la casa. Estaba acurrucada en el sofá con un libro. Dijo sorprendida por mi llegada. No esperaba que llegaras tan temprano. El profesor canceló la clase, le expliqué. Merodear torpemente en la puerta. Jessica, ¿dónde está papá? Trabajando hasta tarde otra vez. Podía oír la frustración en su voz y ver la caída de sus hombros. Sin pensarlo, me moví para sentarme a su lado en el sofá. ¿Las cosas no van bien? Pregunté vacilante y Victoria me dio una sonrisa triste. Lo estoy intentando, Daniel. De verdad que sí, pero a veces me pregunto si es suficiente o si hemos ido demasiado lejos. A pesar de todo, sentí una punzada de simpatía por ella. Realmente estaba intentando que las cosas funcionaran. Lo siento, dije, extendiendo la mano hacia Pat para consolarla. En el momento en que mi piel tocó la suya, sentí una sacudida eléctrica. Nuestros ojos se encontraron y el aire entre nosotros se cargó con una intensidad que me asustó. Victoria debió haberlo sentido también porque rápidamente apartó la mano. Debería empezar a cenar, dijo con voz temblorosa mientras corría a la cocina. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué era eso? ¿Por qué reaccioné de esa manera a un simple toque? Me retiré a mi habitación, con la mente hecha un desastre. Pensé que habíamos seguido adelante, que habíamos dejado esa noche atrás, pero claramente todavía había sentimientos sin resolver y una atracción peligrosa hirviendo a fuego lento bajo la superficie esa noche. Me quedé despierto durante horas luchando con mi conciencia, sabiendo que lo que sentía era incorrecto. Victoria era mi madrastra, la esposa de mi padre, pero no podía negar la atracción que sentía hacia ella, la forma en que mi cuerpo respondía a su presencia. Pensé en mi padre y en lo ajeno que era a todo lo que pasaba bajo su propio techo. Pensé en Victoria atrapada en un matrimonio que se moría lentamente y pensé en mí mismo atrapado en medio de todo, tratando de navegar por sentimientos y situaciones para las que no estaba preparado. Cuando amaneció, hice una decisión. No podía seguir viviendo así, caminando con pies de plomo en mi propia casa, luchando constantemente contra estos sentimientos inapropiados. Algo tenía que cambiar con el corazón apesadumbrado. Empecé a preparar la maleta
Tal vez algún tiempo lejos, algo de distancia de toda esta situación, me ayudaría a aclarar mi mente. Podría quedarme con una amiga un rato, concentrándome en terminar mis últimas clases. Mientras cerraba la cremallera de mi mochila, oí movimiento en la forma en que Victoria se levantaba, probablemente comenzando su rutina matutina. Respiré hondo, escabulléndome para la conversación que se avecinaba. Tenía que decirle que me iba y explicarle por qué no iba a ser fácil, pero era necesario. Con una última mirada a mi habitación, abrí la puerta lista para afrontar lo que viniera después. No sabía que la parte más desafiante de toda esta prueba estaba por venir. Cuando entré en el pasillo con la mochila colgada del hombro, casi choqué con Jessica. Iba de camino a la cocina, todavía en bata, con el pelo despeinado por haber dormido. Sus ojos se abrieron de par en par al ver mi maleta y la determinación de mi mandíbula. Daniel, le preguntó. Con la voz tensa por la preocupación, ¿qué está pasando? Tomé una respiración profunda, robándome a mí misma para la conversación que venía a continuación. Me voy, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Creo que es mejor si me quedo con un amigo por un tiempo. La cara de Jessica cayó en una mezcla de comprensión y consternación que se apoderó de su rostro. Daniel suspiró. ¿Esto es por lo de ayer, por lo nuestro? Incliné la cabeza, pero no pude sostener su mirada. No es solo ayer, es todo. No puedo seguir fingiendo que todo es normal, cuando no lo es, y necesito algo de espacio para resolver las cosas. Extendió la mano como para tocar mi brazo. Luego pensó que era mejor hacerlo. Su mano cayó flácida a su lado. Entiendo, dijo en voz baja, pero ¿podríamos hablar de eso primero? Tu padre estará devastado si simplemente te vas en mi prisa por huir. No había considerado cómo mi abrupta partida lo afectaría. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, dale me gusta a este video y asegúrate de suscribirte al canal para videos como este.